Bien, muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de este espacio para entrevistas literarias. Hoy tenemos a Jim Alexander, él es escritor, chalaco, unos paisanos. Yo soy el encargado ahora, y desde acá estoy transmitiendo. Eh, Nació en el año 1979, investigador y docente universitario también. Ha estudiado en Lima y en Burdeos, Francia. En el año 2006 publicó el poemario Resquicio con el seudónimo de Adrián Abel. En el 2009 obtuvo el segundo puesto en el concurso de poesía Transformation de la Alianza Francesa de Lima. Ha publicado cuentos y poesía en revistas de Perú, Ínsula Barataria, Lucema, Poentos, El Hablador, Ángel y Papel. Son las editores en las las editoriales con las que he publicado, y así como en antologías de Puerto Rico, México, y también está preparando un libro de cuentos poesía. Bien, entonces, con ustedes, Tim Alexander Alexante Arias. Arias, yo también quiero citarme a Dios Arias, tiene por ahí, Ujú. de una familia, digamos. Mm. Eh, Bienvenido, Jim, y muchas gracias por aceptar la invitación. Sí, gracias a ti, Ricardo, por esta invitación. Para mí es un placer poder estar estos minutos con tu audiencia para conversar un poco, bueno, acerca del libro, ¿no? que hemos publicado y que en estos días va a presentarse aquí en Lima. Ya tenemos aseguradas dos presentaciones y, bueno, también con la posibilidad, espero, ¿no? De poder también presentarlo seguro en otros lugares también de nuestro país, ¿no? En estos meses que se vienen. Bien, vamos a empezar entonces con un poco tu carrera literaria. Publicaste tu primer poemario que se titulaba Resquicios, ¿no? Con un seudónimo. Ujú. ¿Por qué este seudónimo de Adrián Abel? Cuéntanos un poco por qué el seudónimo y también explícanos un poquito el título, ¿no? De este poemario. Bueno, mira, para serte completamente honesto, Ricardo, ¿no? Eso fue hace tanto tiempo que me han quedado algunas ideas y otras más bien ya no tanto, pero sí, el año 2006, es más que un libro, es una plaqueta realmente, ¿no? Es un puñado de poemas muy breves, ¿no? Creo que por ahí lo tengo. A ver, si quieres un ratito más lo puedo mostrar. Es son unos poemas bastante breves en realidad, ¿no? Que casi incluso me atrevo a decir en el estilo de los, bueno, llamados haikus, ¿no? Sí, usé un seudónimo, me acuerdo, en esos tiempos, bueno, ¿no? Más que todo con una suerte de experimentación, de verdad que ahora que lo pienso, ¿no? Así como, por ejemplo, ahora en este libro que he publicado, bueno, simplemente pongo mis nombres, ¿no? Jim Alexander nada más, que más o menos es lo que digamos, quiero usar, ¿no? Como autor literario, digamos, ¿no? Autor de ficción. En ese momento también me pareció interesante, ¿no? Jugar un poco con esto de las, ¿no? De las identidades y bueno, pues entonces utilicé un seudónimo, ¿no? Y bueno, sobre resquicios, déjame acordar, sí, bueno, un resquicio, por ejemplo, ¿no? Que es como un pequeño espacio que queda, ¿no? Por ejemplo, en la abertura de una puerta, por ejemplo, ¿no? Se cierra y queda como un pequeño resquicio, ¿no? Entonces, para mí fue como, Así como lo que falta, como ciertos o los espacios momentos, que... claro, claro, ajá, ¿no? Como esos, digamos, pequeños espacios, pequeños momentos, ¿no? Pequeñas imágenes que uno tiene de algo, ¿no? Que puede estar contemplando o quizá de un estado afectivo y que, bueno, quedan ahí, ¿no? Como latentes, digamos. Entonces, creo que por ahí fue, ¿no? Te estoy hablando del año 2006, o sea, hace 19 años, ¿no? Cuando, ¿no? Uno era mucho más joven que ahora, tenía, ¿no? En ese momento también ideas un poco, ¿no? Vinculadas a bueno, los estados afectivos, ¿no? La existencia, ¿no? Claro, son etapas en todo caso, ¿no? Pero Ahora tú qué bueno que me hagas recordar algo de mi pasado, ganaste un ¿no? concurso, ¿no? Ahí en el año 2009, me parece que fue. Eh, en Fue un la... segundo puesto, sí, sí, fue un segundo puesto. En esa época yo estaba terminando de estudiar francés en la Alianza Francesa de Lima y se organizó un concurso de poesía en francés, ¿no? En francés. Entonces, bueno, digamos que un poco para practicar, ¿no? El francés ya tenía el proyecto
de hacer el doctorado en Francia. Entonces, para practicar lo que hago, pues es escribo un poema, primero en español, ¿ya? El poema se llama Íntima Transformación del Otoño. Y entonces luego lo traduzco, ¿no? Al francés y lo envío, ¿no? Lo envío, eh, el concurso se llamaba Transformaciones, ¿no? Transformación, tal y como está, es Transformaciones en español. Y ese era, digamos, el tópico, ¿no? Del concurso, ¿no? Algo vinculado con la transformación de algo o de alguien, no sé, ¿no? Entonces, bueno, el asunto es que lo envío, quedó segundo puesto. Y curiosamente, como una anécdota, el día ¿no? El día, digamos, en que nos iban a entregar, el día de la premiación, pues falta el que ocupó el primer lugar. Entonces, bueno, ¿no? Prácticamente ese día fui premiado casi como el primer lugar, porque el que ocupó ese puesto no estaba, ¿no? Y nada, fue una experiencia muy interesante. Tengo amigos que, por ejemplo, me preguntan, porque yo te cuento, Ricardo, que en mi primera etapa, digamos, me dediqué sobre todo a la creación y al estudio de la poesía. De hecho, yo tengo varios libros académicos sobre estudios de poesía y entonces Por lo que a ejemplo, veces ¿podría muchos me citar preguntan, alguno? claro, ¿Algún claro, tema? sí, mira, claro, tengo un libro que quedó finalista en el premio Copé de ensayo el año 2012. El libro es un estudio del poema La mano desasida de Martín Adán. Ya. Y un año después publicó un ensayo también sobre el poemario Simbólicas de José María Guren. Y hace un par de años he publicado también un estudio de la poesía de Nicanor de la Roca, que es un escritor poco conocido aquí en estos Peruano. últimos tiempos. Claro, es peruano, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, sí, digamos que gran ¿Por qué parte de Nicanor de la mis... Roca? ¿Cómo así? Porque hay muchos Eso fue poetas parte, muy sí, conocidos, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió ese justamente? en realidad fue parte de mi investigación de doctorado, porque Ah, ya. como mi proyecto de tesis de doctorado fue el estudio de la poesía peruana y el simbolismo francés, entonces estudié a algunos escritores de finales del siglo XIX de nuestro país que directa o indirectamente tuvieran algún vínculo con el simbolismo francés, ¿no? Y bueno, claro, entonces cuando se ¿Has habla de leído seguro simbolismo de en el Buren? Perú, claro, claro. Eguren debe ser, bueno, no, sin considerarme un especialista, por supuesto, pero Eguren debe ser el poeta que más he investigado, ¿no? Ah, ya. Tengo un libro, tengo varios artículos sobre su obra, y de hecho fue uno de los autores que analicé en mi tesis, y uno de ellos también fue González Prada, y el otro fue Nicanor de la Roca, ¿no? Que fue una sugerencia que me hizo mi directora de tesis, un poeta que yo realmente conocía muy poco también en ese momento y que luego fui investigando, porque aquí en el Perú hay muy poco sobre él, porque la mayor parte de su obra la escribió en francés. Entonces tuve Como Moro, que más o menos. visitar como Moro, pero claro, Moro pues es mucho más conocido, ¿no? Sí, Definitivamente, claro. ¿no? En el círculo Y, literario, más que nada, ajá, porque ajá, después las sí, sí, sí. personas, digamos, porque por ejemplo en el colegio no te enseñan, no te hablan de Mm, mm. Moro. No, no, en el colegio, sí, pues en el colegio no. Y bueno, el asunto con Nicanor de la Roca es que en su momento fue muy conocido. Mira, o sea, por ejemplo, si tú revisas el volumen uno de Colónida, la famosa revista de Abraham de Lomar ¿no? y compañía, pues en ese número uno hay un homenaje a Nicanor de la Roca. Sí, Así es, así es, así es. Entonces, en su momento fue un poeta bastante conocido, pero luego cayó, ¿no? Llamémosle, el pozo del olvido, ¿no? Y mi investigación buscó ser una suerte de redescubrir este autor, ¿no? es interesante, ¿ah? ¿Ubicas Ujú, este libro de Eguren? Yo leí un libro de Eguren que más allá de su poesía, que me fascina, ujú, yo me memoricé La niña de la lámpara azul cuando era muy pequeño. ujú. Hay un libro que se llama, creo, Motivos, sí, así Motivos es. estéticos, o Sí, motivaciones, sí, algo sí. así, ¿no? Sí, sí. Ese libro fue uno de los libros que de alguna manera señalaron luego mi recorrido en la poesía, ¿no? Porque es una crítica, pero desde la poesía misma, ¿no?
desde las Sí, sensaciones. sí, es un libro, creo, multifacético, en el sentido de que algunos textos son poemas en prosa, definitivamente. Otros textos son una suerte de ensayos, ¿no? Como tú lo dices muy bien, de crítica literaria, pero en el claro estilo eureniano, ¿no? O sea, con un vuelo lírico, digamos, característico de este autor, ¿no? Entonces, es un libro clave para entender a Eguren. Eh, yo siempre digo que en el Perú siempre hay mucho, ¿no? Como decía Vallejo, hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, Yo claro, creo que para quizá entender autores, también el mismo fenómeno claro, de la poesía, porque Guren es claro, un poeta muy, muy innovador, muy, claro, muy reflexivo, ¿no? Sobre la poesía misma. claro, claro. Sí, sí, y a veces a veces la mayoría de lectores se quedan mucho en el tópico de la infancia, ¿no? O sea, Ahora has como un leído poeta de la entonces a infancia, Estuardo pero Núñez, ¿no? Que es el especialista de Guren, claro. ¿no? Bueno, sí, Estoro Núñez es uno de los grandes especialistas, tenemos a Ricardo Silas Santesteban, ¿no? Y curiosamente, en los últimos tiempos también se han publicado algunos libros, ¿no? Sobre Eguren, incluso de amigos muy cercanos que han estado interesados también en su obra. Yo creo que se está renovando, ¿no? Martín Adán La decía cuando le crítica, ¿no? preguntaban Sí, si conocía a algún poeta, y él decía, yo ajá, solo conozco uno, se llama José María Guren. claro. La relación Todo, entre Eguren y Martín Adán fue interesante porque amor-odio. Martín Adán, no, en absoluto, ¿No? al contrario, fue una admiración muy grande la que Allá, tuvo Martín Adán hacia Eguren. Él lo conoció incluso siendo escolar, ¿no? ¿No? allá, ah, claro. Escolar lo vio caminando por Barranco junto a su condiscípulo, al condiscípulo de Martín Adán, que era Estuardo Núñez. Se hicieron amigos del poeta, el poeta luego los invita a la casa de José Carlos Mariátegui, ¿no? Bueno, Mariátegui Fue también habla bastante de una Guren, ¿no? etapa, sí, por supuesto, él lo admiraba Y mucho, de ¿no? alguna manera Admiraba se dice mucho. pues que Guren fue un poco el fundador de la poesía, si podemos llamarla peruana, ¿no? Sí, sí, bueno, yo no me gusta mucho, ¿no? Caer en términos de esto de fundación, porque de hecho hay ya una poesía precedente, en muchos casos de muy buen nivel estético, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de González Prada, ¿no? De otros poetas. Pero claro, ¿no? Cuando se habla de la poesía moderna, ¿no? Y uno, por ejemplo, recuerda, pues, Hay que distinguir, características, ¿no? De hay esta que poesía distinguir moderna, ¿no? Claro. entre una poesía, digamos, peruana como Vallejo, que Ajá, es netamente peruano, uno de los poetas más auténticamente peruanos que hay, y la poesía muy ajá. influida por Europa, ¿no? Y Vallejo dice Ujú. eso, ¿no? Habla, es muy duro crítico de la mayoría de escritores latinoamericanos, ¿no? Los que luego fueron del boom, ¿no? Ya, ya. A ver, pero háblame, pues, sigamos hablando de ti, ¿no? Estamos hablando un poco de literatura, hablemos de ti. Cuéntanos un poco cómo te fue en tus estudios, cómo así llegaste a ir a Burdeos, cómo fue tu desarrollo personal. Bueno, gracias por la pregunta. Primero que todo, yo estudié literatura en San Marcos, ¿ya? Estudié el pregrado en San Marcos. Luego estudié una maestría también en literatura en la Universidad Católica. Y ya siendo profesor universitario, postula una beca que, bueno, hoy ya no existe, ¿no? Lastimosamente, pero que fue una beca muy importante en su momento, ¿no? Que fue la beca Raúl Porras Barrenechea, ¿ya? Es una beca que entregaba, bueno, la que en ese momento era la Asamblea Nacional de Rectores, en convenio con la Embajada de Francia en el Perú, para estudiar un La famosa doctorado en ANR, Francia. ¿no? Claro, así es, ¿no? Para estudiar un doctorado en Francia, pero era un doctorado bien curioso porque generalmente uno piensa que, bueno, se va a vivir años a un país, ¿no? Pero en este caso, como lo que sucede es que los doctorados en Europa no son escolarizados, o sea, a diferencia de aquí, donde uno tiene que llevar cursos, por ejemplo, para la maestría, para el doctorado, allá no, allá solamente es el proyecto de investigación. Investigación nada más. Pero Claro, recibes alguna asesoría, supongo, ¿no? claro, por supuesto, ¿no? O sea, tuve una directora de tesis, ¿no? Una profesora francesa ¿no? Tú sí has Que hecho una me... tesis como se debe, porque hoy en día lo que he Ujú, visto es que la mayoría de ya, tesis, o buena parte de las tesis, se hacen con inteligencia ya. artificial, ¿no? Se usa mucho.
Bueno, de todas maneras, por mi experiencia un poco como docente, he ido indagando en las bondades y límites, por cierto, de las inteligencias artificiales. Yo no sé si se pueda ya terminar de manera completa una tesis con inteligencias artificiales, pero sí, no, sí son herramientas que te pueden aligerar mucho el trabajo, eso sí Bueno, yo estoy hoy en día, por seguro, ¿no? ejemplo, uso bastante la Ajá. inteligencia artificial. Por ejemplo, estoy escribiendo ensayos y Ujú, la uso para sacar alguna cita, por ejemplo, una cita de Gramsci. A ujú. ver, Claro, claro, al toque claro. te sale y te sale la Sí, referencia, ¿no? sí, 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 sí. Es muy práctico en ese sentido. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, bueno, entonces un poco volviendo a lo que me preguntabas, estudié el doctorado, digamos, así hice estancias en Francia y también continuaba con mi labor como docente aquí en Perú, ¿no? Entonces, bueno, termino el doctorado y siempre ha habido ese vínculo, ¿no? Entre mis estudios con literatura peruana, literatura francesa, pero como te digo, ¿no? En la primera etapa quizá de mi formación estuve más abocado a la poesía. Y luego entré a una etapa en la que más bien estoy ahora un poco en los rumbos de la narrativa, podríamos decirlo, ¿no? De O sea, alguna estás entre la manera. prosa poética y la narrativa, ¿no? Es un Ya, libro especial, ¿no? Yo lo veo un poco casi un cómic. O sea, me da una impresión ya. así, como esas, qué te digo, historias esas historietas, ¿no? Que son tanto Ujú, famosas. Yo no las he leído mucho, yo leí algunas, ujú, no recuerdo una que se llamaba el Rey Mandril, creo que era, ujú, y cosas así, ¿no? Yo ujú. visitaba mucho el Caballo Rojo cuando era pequeño, porque mi tía Ah, ya, trabajaba ahí. claro. Ya, ya. Entonces, pero lo veo un poco así, ¿no? Me da esa impresión. Habrás leído, pues, la novela que no está de moda, ¿no? La del argentino, esta novela futurista, no recuerdo cómo se llama, o cómic futurista, que ahora es una película, ¿no? Una serie. ¿Cómo se llama? Ya. El Argonauta, creo que es el. Ah, ya. Mira, te soy honesto, no, No todavía no. la, Tengo no la has visto. referencias, pero todavía no, todavía no. En el caso, claro, en el caso del relato que he publicado, ya que me comentas esto de, ¿no? Tipo historieta, te cuento, mira, yo desde hace algunos años he estado investigando. O sea, mi primera curiosidad con la literatura policial ha sido académica realmente, ¿no? Porque comencé a leer bastante de literatura policial durante la época de la pandemia especialmente, y de ahí surge mi idea de escribir algo, pero algo académico. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado mucho la música clásica, ¿no? Entre diferentes tipos de música. Y curiosamente llega a mis manos algunas novelas policiales de estos famosos bestsellers que se llaman, ¿no? Donde a Claro. veces los autores usan seudónimos, se esconden con, Ahora hay un ¿no? montón, ¿no? Sí, un montón. Entonces, y justo llegan a mis manos tres novelas europeas. Cada una era un policial, en la cual aparecía como personaje un compositor, o sea, un músico, ¿no? En una aparecía Bach, en otra aparecía Vivaldi, en otra aparecía Mozart. Y es ahí cuando me decido escribir un artículo de investigación sobre la literatura policial y la música clásica, que por cierto he publicado en el boletín de la Academia Peruana de la Lengua, ¿no? En el último volumen. Si tú lo buscas en su página, ahí lo vas a encontrar. Y entonces, bueno, digamos que al estar un poco, digamos, investigando sobre estos temas, comienzan a darme, ¿no? Digamos, a aparecer algunas ideas ya de escritura, de historias policiales, ¿no? Y estoy ahorita, digamos, abocado a ellos. Estoy escribiendo algunos Ahora, el relatos tema y este es el primero que termina en todo caso, ¿no? De ya, género pero policial, ¿no? De vas a género seguir policial. produciendo más, supongo, ¿no? Bueno, es lo que espero, ¿no? Es Ahora, lo que espero, vamos así es. allá de frente un poco entrando a la novela, Ujú. tengo que hablar ahora también un poco, y has escogido un tema bastante polémico. Bueno, algunos dirían, bueno, está aprovechando un poco el momento, ¿no? Y creo que hay un consenso, pues, en esta especie de. Ahí sí es una relación bastante difícil, ¿no? Con nuestra actual presidenta, con las circunstancias políticas. ¿Cómo te afecta eso a ti al momento de crear? Y cómo, porque hay una alusión al tema, sin duda, ¿no? O simplemente querías tocar el tema y se te ocurrió eso. Bueno, sí, es interesante lo que me dices.
Bueno, para empezar, yo parto de la idea de que un relato literario, pues es una ficción, obviamente, ¿no? Una ficción, es una historia imaginaria. Pero en general, los policiales, ¿no? Tratan, ¿no? Y muchas veces de manera problemática, conflictiva, las situaciones sociales, políticas, porque tú recuerdas que en los policiales generalmente, no generalmente, en los policiales siempre aparecen crímenes, ¿no? Claro. Aparecen asesinatos, aparecen robos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, no sabría explicar muy bien, Truman Capote, por ¿no? ejemplo, ¿no? Que un Por caso. ejemplo, claro, ahí está, Truman Capote, ¿no? Por O el supuesto mismo que García sí. Márquez, ¿no? Con la muerte de Stephen También, King, también. también, claro, por supuesto. Ahora, digamos, o sea, claro, se podría pensar un poco lo que, ¿no? La idea que mencionaste, ¿no? Aprovechar las circunstancias, pero yo creo que más me gustaría, eso obviamente ya lo dejo a los lectores, pero a mí más, mi interés ha sido más crear una ficción que se pueda defender por sí misma, ¿no? O sea, Claro. es que mi principal idea es escribir un buen cuento, digamos, ¿no? ¿No? Y bueno, en todo caso, también tú sabes que un policial maneja ciertas coordenadas, ¿no? Acerca Ahora, de Mayate un decía, misterio, un y crimen, ¿no? Claro. yo soy un poco, en este sentido, un poco, ¿qué te digo? Tengo una posición clara, que hay que ser hombre de su tiempo, ¿no? Para Ujú, tocarte, ujú, eso no significa que no puedas ser completamente ficticio, porque a mí me ujú, encanta la ficción, ¿no? ujú, Y además imaginar cosas, o sea, no tiene que ser respecto, o sea, no tiene que ser directamente respecto a la realidad, pero ujú, toda obra literaria, todo discurso, tiene siempre digamos, no digo un mensaje, ¿no? ujú, Sino que está basado en algo, ¿no? Sale de ujú, algo. Entonces creo que has ujú. dado en el clavo, ¿no? Has tocado un tema que pocos se atreven a tocar, ¿no? Y ha sido bastante directo, digamos, ¿no? Porque es una Bueno, metáfora, claro, es ficción, obviamente, pero de claro, alguna manera claro. hablas del tema, ¿no? Porque creo que a todos se nos hubiera ocurrido una cosa así, ¿no? Creo que ha coincidido con lo que piensan el 90% de los peruanos, ¿sabes? Bueno, no sé si, no sé si la mayoría lo pensará o no, pero como te digo, ¿no? Mi interés ha sido, primero que todo, crear un buen cuento policial. O sea, de verdad que me fascina tanto, ¿no? Creo que me he entregado tanto en estos últimos años a investigar sobre la literatura policial, que entonces uno se queda pensando, bueno, si voy a escribir algo sobre ese tema, que sea algo, para empezar, interesante, ¿no? Interesante, que sea llamativo, ¿no? Porque, siendo honestos, la literatura policial tiene su lado de publicidad, digamos, ¿no? Tú sabes que los policiales a través del siglo XX, incluso parte del siglo XIX, que es donde aparece, digamos, el género, siempre tuvieron bastantes lectores, ¿no? Entonces, bueno, si lograra, ¿no? Un poco de lectoría en mi cuento, yo me daría realmente por feliz, ¿no? Y lo otro es que, bueno, sí, definitivamente la literatura directa o indirectamente puede tratar, ¿no? Problemas sociales, políticos, pero sin dejar de lado, como te digo, que es ante todo literatura, ¿no? Literatura. Y ya los lectores, bueno, en todo Ya que caso, mencionas la sacarán literatura, sus ideas, ¿no? ¿cuáles son un poco tus referentes? ¿Tienes algunos en cuanto a novela policial? Ya, bueno, sí, mira, como te digo, ¿no? Como yo he empezado, digamos, más académicamente, ¿no? Para publicar primero el artículo que te comento. Entonces, durante algunos años me estaba empapando, ¿no? De los clásicos, ¿no? De la literatura policial, o sea, eh, Conan Doyle, casi todo, digamos. casi, claro, casi toda la saga de Sherlock Holmes, ¿no? Mm. Varios textos de Agatha Christie, de Simenon, ¿no? De los grandes, digamos, de los grandes representantes de la literatura policial, y a Y eso de yo los podría nuevos, sumarle un autor. de la contemporánea, digamos, ¿qué tanto has leído? Porque hay mucho ahora, Ya, ¿no? sí, sí, por supuesto, pero antes de eso quería A mencionar, ver, Ricardo, que también siempre yo he considerado a un autor que he conocido, tuve la suerte de conocerlo desde mis épocas de cachimbo, y que luego he ido leyendo con más detenimiento, con más ¿no? De manera un poco más detallada, que es Humberto Eco. Es uno de mis Humberto autores Eco preferidos, sí, o también es sea, un, de alguna manera yo, tiene yo siempre, su,
Justo estuve leyendo hace Sí, poco de sí, nuevo El nombre de la rosa. Oye, y claro, me gustó mucho más que las primeras veces que lo leí. Bueno, ya claro, uno de maduro sí. como que le saca más provecho a la lectura. Uno siempre, en mi opinión, uno siempre descubre cosas nuevas con Humberto Eco, ¿no? Mm. Y aparte del Nombre de la Rosa, que pues, es una gran novela, también tengo siempre presente El péndulo de Foucault, por Ah, ejemplo. hoy me encanta esa ¿Ya? novela. El péndulo de Foucault, claro, claro, es un Claro, policial, y es un sí. policial con una Y La satírica, isla no del es una día de policía antes. satírica, ¿no? Esa ¿Ve? novela también me parece, sí, como te digo, a mí realmente me encanta todo Eco, no solamente como escritor, te diré, también como Como estudioso, ¿no? teórico, Porque, sí, por claro. ejemplo, yo he leído sus investigaciones sobre literatura medieval, incluso sus textos de semiótica, ¿no? Porque yo también, digamos, enseño esos temas. A Entonces, mí me interesó mucho, me llamó mucho la atención que él hace, no me acuerdo de qué novela es, película, ajá, ajá, donde habla de la necesidad de la bibliografía, la importancia de claro, las claro, bibliografías, ¿no? Para una claro, investigación. claro. Y, por ejemplo, me dio la manía porque hablaba de la Torá, creo, o Ya, de la, ya. no, Ese de fue la en el péndulo Cábala, de Foucault. de la En el Cábala. péndulo de Foucault. Fue en el péndulo de Foucault. Ah, ya, ya, Claro, porque no ahí sabía. habla sobre esoterismo, Mm, sobre sociedades secretas. claro. Así es, Y me sí. puse un tiempo a investigar, ¿ah? Ese tema, que Ya, ya después me ya. aburrí porque es bien tedioso, ¿no? Hay tanto, es Uf, tan misterioso, pero sí, son sí, sí, sí. mundos, un poco en los que uno, digamos, puede ahondar, se puede entrar en mundos desconocidos, ¿no? Las dimensiones Claro, desconocidas. claro. Y ya que mencionas la investigación, en mi caso, por ejemplo, volviendo un poquito a mi relato, tuve que abocarme a algunas investigaciones en temas de tecnología, en temas de espionaje, Esa era ¿no? mi otra pregunta, Y- precisamente. ¿Y Ya. la mosca asesina, como es Bueno, real? pero si Bueno, no digo tú, real, claro, pero ¿qué tan factible es en este tiempo? Porque yo creo sabemos que hay que es drones ya, ¿no? sí, Pero de claro, esa magnitud, un dron microscópico sí, que puede matar a alguien, sí, sí, ¿tú sí crees lo que es hay, posible? Ricardo. ¿Ya Sí, existe? sí lo hay. Si tú buscas, ¿no? Información en internet, ¿no? Sobre, sobre armas, ¿no? De vanguardia, tecnología, claro, a veces está un poco escondida, mucha información está en inglés, ¿ya? Pero sí, sí hay un desarrollo en tecnología bélica muy alto, ¿no? Ahora, claro, en mi caso yo lo tomo desde una perspectiva ficcional, como ya te he dicho, Claro. ¿no? Pero definitivamente hoy el avance tecnológico en ese ámbito es a veces hasta de verdad que da mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, yo escucho algunos canales de YouTube donde se habla mucho de las actuales guerras que se están dando y, por ejemplo, la de Rusia, la invasión a Ucrania, para muchos analistas ha sido bautizada como la guerra de los drones. Sí, pues, ya hay Si muchos. tú indagas en eso, es un tema inquietante, ¿no? Y de Bueno, hecho los avances en tecnología artificial, en nanotecnología, son muy grandes en esta época, ¿no? el mismo muro de hierro, como le dicen, también es una Ya. tecnología de interceptación, ¿no? Basada en, no digo Ah, drones sí, exactamente, pero claro, claro. Sí, cercano, ¿no? sí, sí. Sí, 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 sí. posiblemente en el futuro las guerras ya no intervengan humanos, sean entre máquinas. Pero ya que mencionas las guerras, Ricardo, claro, a veces hay un poco, digamos, el sesgo de que cuando uno habla de un tema es porque quizá, no sé, ¿no? Quiere propagar ese tema, ¿no? Pero hablar de un tema es reflexionar sobre ese tema, ¿no? No sé si queda claro, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay tantas novelas y tantos relatos sobre la Segunda Guerra Mundial que algunos piensan que porque quieren que haya otra guerra mundial, pero yo más bien lo veo como que hablar sobre ese tema es para aprender del pasado, ¿no? Y para no repetir los grandes errores que la humanidad ha cometido y parece que no aprendiera la humanidad, ¿no? Pero, Porque bueno, siguen habiendo guerras, ¿no? Guy Debord y bueno, Vargas Llosa también a su manera hablaban de la situación del espectáculo, ¿no? De Claro. cómo hoy pues somos espectadores. Es más, yo he visto gente que con esa actitud, ¿no? Porque bueno, tú puedes tener un juicio sobre el tema de la guerra, Ujú, pero la actitud de espectador, ¿no? Como si estuviéramos en ujú. un teatro o en un cine y estamos viendo una película. Claro, Pero no es una película, estamos claro. viendo gente.
Pero además, más claro, allá de la muerte lamentable de mucha gente, también se está claro. jugando temas políticos, geopolíticos muy importantes, ¿no? Que van a definir nuestro rumbo. Sí, es un tema complejo, es un tema delicado, que sí, y a veces, como tú has dicho, creo de manera muy atinada, ¿no? Para muchos es un espectáculo, ¿no? A veces, yo, por ejemplo, te cuento, mira, ya que estamos hablando de estos temas, pues, puede ser que uno se esté saliendo esté yendo por la tangente, pero yo me quedo pensando en la cultura de los memes, por ejemplo, ¿no? Tú has visto que hay muchos memes de carácter político, sobre diferentes cosas, ¿no? Pero está bien, obviamente, ¿no? O sea, la ironía, la sátira cumple su rol. Pero cuando ya todo se vuelve broma, ¿no? Ahí es un tema que creo se puede discutir, ¿no? En otro contexto. Cuando todo se vuelve broma, entonces se relativiza, ¿no? Se relativiza los problemas, como tú dices, ¿no? Por ejemplo, uno simplemente aprecia la corrupción, por ejemplo, o la injusticia, ¿no? Como si fuera pues una obra de teatro, nada más, ¿no? Y eso no es así, ¿no? O sea, es un tema más amplio, más complejo, ¿no? Pero los Como la hemos guerra, ido, ¿no? siempre, estas conversaciones siempre llevan a otros temas, pero Sí, quiero volver otra vez, ya poco para terminar, porque nos queda sí, 6 minutos. sí. Hablemos de tus Ujú, proyectos. ujú. ¿Qué proyectos tienes a futuro? Ya nos hablaste de que quieres seguir escribiendo, incursionando en lo policial. ¿Cuál es tu derrotero? ¿Dejaste la Bueno, poesía antes, definitivamente o todavía? no he dejado la poesía, ¿no? No, Nadie de deja hecho la que poesía, no. creo, ¿no? No, la poesía siempre está allí. Claro. Pero en este momento un poco mis quizá obsesiones en este momento están yendo más por el ámbito de la narrativa, especialmente policial. Quisiera, antes de hablar un poquito de proyectos, mencionarte que tenemos dos presentaciones este mes. La primera es el día 25 de julio, el viernes 25 de julio de la próxima semana. Vamos a estar en la librería Casa Tomada, en San Isidro, presentando justamente Tras el Cerco. Y el jueves 31 de julio, a las 3 de la tarde, vamos a estar en la Feria del Libro, la Feria de Jesús María. Vamos a Internacional. estar, sí, en la Feria Internacional del Libro. Vamos a estar en la sala Clorinda Mato de Turner. Y ¿Qué bueno, día? esperemos Para que ¿qué día? el día jueves 31, Jueves jueves 31, 31 de hora. julio, a las 3 de la tarde. A Bien, las 3 para de la preparar tarde, algún sí. día. Vamos a estar en la sala Clorinda Mato y bueno, esperemos Bueno, y que, ¿no? Que aprovecho, ya que haya una estamos buena en esto, difusión. Sí. a invitarte también a la Feria del Libro de Piura, que estoy organizando. Este Ah, año va a ser en excelente. septiembre, 15 de Ya. septiembre, así que podemos coordinar para Claro, que hasta te claro, presentes allá también tu libro, ¿no? claro, sería excelente. Sería una muy buena, ¿no? Muy buena oportunidad, ¿no? Para Quiero hacer también una estar por feria allí. especial en Piura, ligada mucho a la identidad piurana, a los actores piuranos, y vamos a ver, ¿no? ¿Cómo estamos? Va a estar Claro. nuestro amigo Merlín Chambi, ¿no? Que es un Ah, amigo Berlín, y ya, auspiciador de la feria, ¿no? ya, Entre otros también, ¿no? excelente. Que vamos a invitar. Y Ya. también, bueno, espero que se pueda lograr, estamos gestionando para traer un grupo de escritores extranjeros. Ah, excelente, excelente, excelente. Sí, sí. Y bueno, Hablando ahorita de mi tus principal proyectos, nos proyecto quedan es, 4 minutos ya, sí, así que sí, muchas gracias. Mi principal resume, por favor. proyecto en este momento es concretar lo que te digo, ¿no? Estos relatos policiales. Si todo va como yo lo deseo, pues quizá el próximo año ya esté publicando un nuevo libro, en este caso con ya diferentes, ¿no? Relatos policiales. Y mira, tú que has leído ya Tras el Cerco, con estos personajes, pues, o sea, con el policía, ¿no? Con el detective, ¿no? Una Duber. pequeña saga quizá, ¿no? Ajá, así es, Pensé que era Duber, Dumber, Sócrates. pero es Duber, ¿no? No, Duber, Sócrates. Y también hay un proyecto de una novela, pero ese ya es un poco diferente. También policial, pero ya no con esta temática, ¿no? Sino con otra temática. Pero bueno, eso ya es una historia un poco más Policial de larga, quizá ficción, en otro así, medio momento. ciencia Sí, ficción. claro. No tanto. Creo que ese iría un poco más en la onda, ya que hace rato mencionamos el péndulo de Foucault, Ah, más en ya. una onda más mística, más esotérica. El doble de Así la es, rosa así también es. por ahí. Uy, como te digo, siempre una persona que yo tengo como guía, ¿no? Literario es Humberto Eco, ¿no? Me encanta este escritor. Ya, Bien, un estaremos un poco poco para, dándote las novedades. un poco terminando, ¿podrías dar alguna
Eh, y un mensaje no te pediría porque, bueno, estás camino a la consagración, no creo que... No Pero sí creo, pero creo que bueno, podrías dar ya. alguna, desde tu experiencia, Ajá. una, no sé, una especie de apreciación de la literatura para la juventud, para los jóvenes y para los niños también que puedan escucharte. Bueno, muchas gracias por la pregunta que me hace Ricardo, porque justamente el libro que hemos editado con Julio Benavides y Vicio Perpetuo tiene esa orientación, ¿no? Tú me decías, es como una historieta, porque claro, la letra es grande, las imágenes, ¿no? Son, en mi opinión, muy Y son interesantes. secuencias así Y, también, ¿no? ajá, sí, entonces yo espero realmente que este relato pueda ser leído por A la jóvenes, manera del por webtoon, un poco, ¿no? adolescentes. Me recuerda un webtoon, Bueno, más o menos. sí, en ciertas medidas, claro que sí, ¿no? Y nada, que lean, que analicen, que critiquen, porque quizá un problema de esta hiperinformación en la que vivimos es que nos volvemos muy pasivos, ¿no? O sea, solamente recibimos información, pero no la problematizamos, ¿no? Y yo creo que la literatura también está para problematizar el mundo, ¿no? Así es. Pero problematizarlo no significa que lo hagas más problemático, sino que lo No, no, soluciones, más claro. bien, ¿no? Bueno, Problematizar bueno, para solucionar. así es. Porque a veces cuando Bueno, uno hay que, escucha, claro. llega a la tendencia de tener un poco de miedo a la crítica, ¿no? O sea, de no Ujú, entrar a reflexionar mucho porque de repente me daña eso y pero no hay que tener ese ujú. miedo, ¿no? Claro, claro. A final de cuentas, en esta vida buscamos soluciones a los problemas, ¿no? Que nos circundan. Así es, hay que enfrentar las cosas. Muchas gracias. Así es. Estuvimos con mi amigo Jean Alexander, quien está invitado también para la Feria del Libro de Piura. Muchas gracias a Vicio Muchas Perpetuo, gracias. a Julio Benavides, a Jean Alexander también por este momento. Y bueno, conmigo será hasta otro momento. Nuevamente te reitero las gracias y a ver si luego te hago una llamadita para poder conversar algunas cosas. Hasta pronto. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.